Buenas, buenas. Buenas, buenas, bienvenidas todas y Hello, todes hello. a esta nueva entrega Señores, de Pop Crime Files. Merry Christmas, Feliz Navidad, Bon Natale, como se diga en francés Joyeux también. Noel. Eso mismo. Ay, qué Hoy es, chulería. bueno, Ya hoy estamos estamos ya. saliendo al aire. Así Estamos saliendo al es. aire el 25. Hoy. El 25, es correcto. El 25, no es el 24. Sí. Ah, el 24, Es es verdad. Ay, pues 24. mira, Ay, ¿cómo estaba ese pues yo, puerco? Ok, te contaré que yo hice pasteles en hoja ya. Yo lo hice from scratch. pero para no gustarte cocina. No, para nada. Eso fue que tuve unos días libres de trabajo. Digo yo, tú, es que mi destino me está diciendo que yo deje de trabajar. Y así ¿Y tu podré hacer esposo qué otras te cosas. dice? No, ni mi esposo. Realmente, si fuera por mi esposo, yo no trabajara, pero nuestra realidad no nos permite. Es, No. es otra. Pero estoy jugando a la loto que sale esta noche y ahí di que 1.6 billones. Así que miren, señores. Yo no diré nada, pero habrán señales. Si ustedes ven que Joel y yo comenzamos a grabar en Santo Domingo, en Bali, y que me dan un maquillaje flu y hay de O que no una grabamos más producción, nunca o tampoco. no graban, bueno, pero es que nos gusta, podemos grabar, pero de que con una producción y una edición de todo, bueno, Habrán habrán señales. señales. Un saludo también para nuestros patreones que nos acompañan o nos van a acompañar en el día de hoy. Bañar, Ya creo que exacto. hay una persona que se ha unido. Sí. Quienes tienen acceso, señores, a nuestros episodios en vivo. Así que si usted que está escuchando esto el día de Navidad quiere saber qué es lo que y quiere participar y después quiere tirarse la pequeña tertulia, pues haga lo propio y vaya a www.patreon.com/popcrimefiles. Así es. Bueno. Así es, señores. Vamos a hacer como de costumbre nuestro disclaimer, ¿no? Que este episodio pues contiene Mm, descripciones de violencia extrema, tiroteo así masivo, es. muertes de civiles, incluyendo adultos y Arsenic menores. y toda la cosa. Se recomienda discreción. Vaya, ¿cómo fue tu el otro día? Elija su, Elija su bienestar. Elige tu su bienestar. bienestar. Eh, Señores, miren, la Navidad, a mí me encanta la Navidad. La Navidad es alegría, es unión familiar, es sin más sabor navideño, pastel en hoja, Ay, pastelito. sí. Ustedes saben, la mejor época del año. Pero lo que se vivió en Covina el 24 de diciembre del 2008 es la antítesis de lo que la mayoría de nosotros conocemos como el espíritu de la Nochebuena. Dios Esto mío. fue la verdadera pesadilla antes de la Navidad, pero sin Jack. Em, Está fuerte la Esto se vaina. remonta al 24 de diciembre del 2008, hace ya 17 años de esta tragedia. La familia Ay, Ortega, virgen. compuesta por Joseph, cariñosamente conocido como Papa Joe, y Alice, o Alicia Ortega, pero no la nuestra, no la del caso, invitó a sus 5 hijos adultos y sus familias extendidas a su casa en Covina, California, a pasar la Nochebuena. Esta casa está ubicada en la calle East Knowlcrest Drive, número 1129. Una casa sencilla, pero ubicada en una comunidad muy bonita, tranquila, con una criminalidad muy baja, que se encuentra a unas 22 millas, que bueno, hagan sus cálculos de kilómetros, Mm. al este de Los Ángeles. Y sí, si te lo estás preguntando, tú, Patreon, que estás ahí que nunca hablas, volvemos con el LAPD. Con él mismo, Así es. porque él es que está ahí. Claro, nuestros amigos. Señores, Papa Joe y Alice amaban la Navidad. Esa era su época favorita del año para pasar tiempo con toda su familia. Papa Joe era un señor que fue primera generación mexicoamericano. O sea, él proviene de familias inmigrantes de México, pero él nació en los Estados Unidos, pero tanto él como Alice inculcaron pues todas sus costumbres a su familia, una familia numerosa de 5 hijos. Una de esas costumbres, como ustedes saben, es la Nochebuena, que para nosotros es la Navidad. Para el americano, ellos el día de Navidad, el 25, se juntan, pero nosotros el 24. Esa noche del 2008,
Estaban todos los miembros de la familia Ortega, los padres, los hijos, sus cónyuges y sus hijos, a su vez, o sea, los nietos de Papá Joe y Alice. Más o menos unas 25 personas se dieron cita en la casita de los Ortega. Esa Nochebuena transcurrió normal, ellos tuvieron su cenita, mucha chercha. Ya la Nochebuena de ellos se extendía, o sea, picaba y se extendía, porque ellos llegaban hasta donde los muchachos no aguantaran más. Y muchas veces eso era bien cercano a la medianoche. Y bueno, más o menos eran las 11 y pico. Había un grupo de los jóvenes, los primos, estaban en su grupito hablando y cherchando, y la familia de los hermanos y los abuelos estaban jugando una partida de póker, específicamente una versión que se llama Texas Hold'em. Señores, yo no voy a pretender que yo soy un coco de el póker o de qué particularidad tiene esta versión, pero si alguien nos está escuchando que juega póker, esa era la que estaban jugando. Que, que el Eso, Texas Hold'em hay un dealer para bueno. toda la mesa. Mm. El póker normal es como un grupo, todas las dos se juegan en grupo, pero Texas Hold'em es póker, pero yo no sé cómo, yo lo sé jugar, pero yo no te lo sé explicar. Ah, ¿Me bueno, está entiendes? jodón. Bueno, vamos a jugarlo en Hay algún una, momento, pero ese era el que yo estaba jugando. exacto, La manera en la que yo lo interpreté para que nos ubiquemos, o sea, no es el mismo juego, pero el ambiente familiar que se estaba viviendo ahí era como un grupo dominicano jugando dominó, porque ya eran súper competitivos entre sí, pero en un ya, ambiente familiar, tú sabes, de coro ya, y de ya me capicúa y todo acordé. lo demás. Ah, dime. La diferencia es que en el Texas Hold'em hay las cartas son comunes. Las tres de las cartas o cuatro son comunes. El póker normal, todo el mundo tiene todas sus cartas. Okay. Y tú haces tu combinación y la mayor ganó. Aquí tú tienes que hacer con las cartas comunes tu combinación con la cartica que te salieron también. Y el que le quedó mejor la combinas, Ah, ganó. bueno. Ahí está, señores, para el que no sabía como yo. Bueno, el caso es que Dicen ese era el Texas. ambiente, sí, ese era el ambiente que reinaba en la casa de los Ortega, hasta que de repente suena el timbre. Y lo que pasó después de ahí fue una película de terror. Poco tiempo después de que sonara el timbre, la policía comenzó a recibir llamadas. La primera llamada fue de un vecino de los Ortega, que llamó al 911 gritando: vengan de inmediato, se está incendiando la casa. Luego, o sea, en ese mismo momento mandaron varias patrullas de bomberos a la casa, pero las llamadas seguían llegando por segundos y cada persona que llamaba aportaba un poquito más de lo que estaba ocurriendo. Personas llamaron reportando que habían escuchado disparos provenientes de la casa, y una persona llamó diciendo: la casa de mi mamá, están quemando la casa de mi mamá. Se está quemando la casa de mi mamá. Bueno, cuando la policía llegó al lugar, eso era una situación caótica. Uno de los tenientes, que fue una de las primeras personas en llegar, dijo que cuando él llegó ahí, la única manera que él puede describir lo que él vio fue como un apocalipsis. Eso era una Wow. cosa en llamas, o sea, en candela. La policía obviamente comienza a tratar de apagar ese fuego, comienza a conversar con personas en los alrededores para tratar de determinar, bueno, de quiénes viven ahí, y bueno, le informan que es la familia Ortega, y comienzan a llamar a los miembros de la familia Ortega. Y lamentablemente, los miembros de la familia Ortega no están contestando el teléfono porque están la mayoría ahí. Eh, Sin embargo, hubo una persona de la familia con la que la policía sí pudo contactarse, y esta fue Leticia Ortega, que es una de las hijas de Papá Joe y Alice. La que Leticia, llamó. sí, Leticia había logrado escapar del incendio con su esposo y su hija de 8 años, y se fue a refugiar en casa de un vecino desde donde llamó a la policía. Sin embargo, la hija de 8 años de Leticia había recibido un impacto de bala. Y cuando la policía la llamó, ellos estaban de camino
al hospital con ese trajín. Claro. Eh, Cuando finalmente a la policía le informan brevemente, sin muchos detalles, lo ocurrido, ellos se quedan secas. Básicamente, el reporte fue que una persona disfrazada de Santa Claus había Para llegado colmo. así es, mi amor, Papá Para Noel, colmo. había llegado inesperadamente a la casa de los Ortega y había comenzado a disparar, como al mejor estilo el viejo oeste. En medio de esta investigación caótica, la policía recibe una pista de una vecina de los Ortega que vivía en la misma calle, pero en un lado de la calle que da a un cul-de-sac, a una calle sin salida. Tanto esa vecina como su esposo habían visto un carro azul, color como azul bolita, pequeño, que se había aparentemente estacionado en esa calle, en el cul-de-sac, y ellos lo vieron saliendo a eso de las 11:45 de la noche de una manera rápida y se lo encontraron sospechoso por todo lo que ya sabemos y también por el hecho de que en un cul-de-sac tú nada más vas si estás visitando una persona o si tú vives ahí. Claro. Bueno, y ellos no reconocieron ese carro. La policía, con esa descripción, emitieron una orden, una alerta a todos las policías cercanas y por todos los canales de que estuvieran atentos a un carro que tuviera estas características. Y obviamente se termina de apagar el fuego y ellos comienzan a inspeccionar la casa de los Ortega que había quedado literalmente en palitos. Cuando ellos entran, comienzan a encontrar cuerpos incinerados, muchos de esos cuerpos irreconocibles. Y posteriormente fueron identificados como miembros desaparecidos de la familia Ortega. En total, unas 9 personas perdieron la vida esta Nochebuena Ay, del Dios 2008. mío. Así es. Mientras la policía está en medio de esta investigación, o sea, todo esto en tiempo real, ¿no? En plena Nochebuena, nuestros amigos del LAPD reciben una llamada desde la ciudad de Sylmar, California. La ciudad de Sylmar se encuentra al noroeste de Covina, aproximadamente a 40 millas, que eso serían menos de una hora de distancia si tú vas en carro. La persona que llama al LAPD es Brad Parda, eh, un individuo que llamó para reportar que él estaba llegando de una fiesta de Navidad, entró a su casa y cuando entró a su casa se encontró a su hermano Bruce muerto en un charco de sangre. Él no sabía qué hacer y nada más se le ocurrió llamar al LAPD. La policía llega a la casa de Brad y cuando llega se encuentra efectivamente a esta persona, identificado como Bruce Parda, em, acostado en un charco de sangre, con un disparo de una pistola de 9 milímetros en la cabeza, pero en la cabeza no en la 100, sino en la cabeza como por un lado como de la frente más o menos, y se notaba que había sido un disparo a corta distancia. Sin embargo, la policía encontró un orificio de bala en el techo y encontró 2 pistolas, una en el regazo de Bruce y otra en el suelo, que también era una 9 milímetros. Entonces la policía dijo, Merkin, esto parece que aquí hubo otra persona. Entonces comienzan a investigar y a preguntarle a Brad sobre su hermano y qué pudo haber pasado. Brad estaba obviamente desconsolado porque entendía que su hermano lo habían matado y no entendía qué era lo que estaba pasando, ni cómo su hermano llegó ahí, ni por qué lo mataron, ni mucho menos. En esa conversación surge el tema de que Bruce recientemente se acaba de divorciar eh, y la policía le dice, bueno, dame datos de ese divorcio para ver si está conectado con su muerte. Y dice, sí, la ex esposa se llama Silvia Ortiz, el divorcio se finalizó el 18 de diciembre. Y bueno, y están en el tema de la investigación cuando de repente la policía es informada de que el apellido de soltera de Silvia Ortiz
era Silvia Ortega. Y de inmediato hizo la Can, conexión can. la policía de que Silvia Claro. Ortega era una de las hermanas Ortega, hija de Papa Joe y Alice, que había sido asesinada en Nochebuena, o sea, a horas o minutos antes de esta llamada. Obviamente la policía dijo, esto no puede ser una coincidencia y el asesino tiene que estar suelto porque dejaron una pistola eh, en la casa del hermano de Bruce. Más adelante, cuando se pudo realizar las autopsias de los cuerpos de los miembros de la familia Ortega, se determinó que las víctimas habían recibido eh, al menos uno de los impactos de bala y había sido con una pistola de 9 milímetros, coincidiendo con las pistolas que habían encontrado en la casa de Bruce. Bueno, volviendo para Covina, la policía recibe información de que había un vecino que siempre fungía como Santa Claus para la familia Ortega, que esto era como una costumbre de ellos. El vecino llegaba Ay, disfrazado de Santa Claus a altas horas de la noche y repartía regalos a los niños. Eso era como parte de la tradición que ellos tenían. Entonces la policía ubicó a este vecino inmediatamente y el vecino le dijo, sí, yo fui el Santa Claus por muchísimos años hasta que me mudé a una casa muy retirada. Y de hecho, la policía pudo comprobar que ese vecino se encontraba en esa casa al momento de la masacre. Em, Obviamente esto descartó que el vecino tuviera algo que ver con este crimen. Sin embargo, le dio la información a la policía de que quien sea que haya sido el asesino conocía a los Ortega, conocía cuál era la rutina de sus cenas de Navidad y sabía que ellos estaban acostumbrados a tener una persona que fungía de Santa Claus que llegaba a esas horas de la noche y que ellos lo iban a estar esperando. Y que básicamente nadie se iba a sorprender de que de repente llegó un Santa Claus a las 11 y pico de la noche, porque eso era lo que ellos hacían. Em, diablo. Sí, El vecino haciendo el trabajo de la policía. así es. Bueno, el día de Navidad, el 25, ya unas horas, la policía finalmente conversó con Leticia, quien estaba atendiendo a su hija que había recibido un disparo en la cara. La niña recibió una bala que le entró por un lado de la boca y milagrosamente esa niña sobrevivió, solamente con daños estéticos en la mejilla, pero que luego, bueno, las fotos de hoy en día, tú no te das cuenta de que, gracias a Dios, de que ella tuvo ninguna marca. Obviamente la marca Ay, Dios psicológica pues mío. queda. Claro. Em, y bueno, el caso es que la policía finalmente se comunica con Leticia y Leticia le dice a la policía que aunque la persona estaba disfrazada de Santa Claus y tenía la barba y el gorro y todo, ella sabía exactamente quién era y que era nada más y nada menos que el ex marido de su hermana, Bruce Pardo, el mismo que viste y calza que habían encontrado muerto en, eh, Ujú. en el otro pueblo. Eh, la policía se quedó un poco atónita ante esta información, no porque fuera descabellada, sino porque Bruce Pardo era un hombre de 45 años sin ningún historial criminal, era un ingeniero eléctrico de 45 años en el momento, un tipo con estudios universitarios, que todo el que lo conocía lo describía como una persona, como un gran hombre. Su hermano obviamente estaba devastado, insistiendo que Bruce fue asesinado. Bruce era conocido en su comunidad. Él vivía en una ciudad que se llama Monrose, California, y en un momento determinado, hasta poco tiempo antes de estos hechos, él trabajó como ingeniero eléctrico. Todos los vecinos lo describían como un tipo tranquilo, amable. Él era un tipo activo en su iglesia, la iglesia católica Holy Redeemer, donde él fungía como el ujier, que yo aprendí esa palabra nueva, que básicamente es la persona que da la bienvenida a los feligreses
y los orienta para que se sienten y todo lo demás. Entonces el tipo, un tipo normal, común y corriente. La policía inclusive hasta habló con un vecino de Bruce que había visto a Bruce antes de la Navidad, el mismo 24, y él dijo que no notó nada fuera de lo común. Entonces, esta información los dejó un poco desconcertados. Sin embargo, los detectives regresaron a la casa de Brad, donde el cuerpo de Bruce había sido encontrado, y Ujú. recuperaron las llaves del carro de Bruce. El carro de Bruce no estaba visible en los alrededores de la casa de Brad, pero la policía hizo algo sencillo pero efectivo. Ellos comenzaron a recorrer el vecindario con la llave y comenzaron a darle a la alarma para ver cuál carro sonaba. Y como dice yo, el Effective Wonder, Mm. de repente, ellos en su caminata, sí, oyeron el pip pip. Cuando ellos se voltean, el pipi no era tan lejos tampoco de la casa del hermano. Cuando ellos se voltean, surprise, surprise. Un carro azul, azul bolita, pequeño, con las mismas características que el que habían descrito los vecinos de los Ortega. Dios mío, padre. Así es. La policía cogió para donde el carro inmediatamente, y en el carro observaron un disfraz de Santa Claus, un montón de cartuchos de munición, pero no se sabe exactamente cuántos, ya que cuando la policía abrió el carro y trató de sacar el traje de Santa Claus, ese carro explotó, mi amor, al mejor estilo Pablo Escobar, con todo y evidencias adentro. Afortunadamente, los policías no fueron, no sufrieron, no resultaron heridos, pero aparentemente el carro estaba preparado con una trampa explosiva que se activó al retirar el traje de Santa Claus. Así que literalmente el LAPD no tenía pruebas, pero tampoco dudas de que Bruce Pardo había estado involucrado en este crimen. Lamentablemente, las dudas surgían porque como que, ok, sabemos la conexión, vimos el traje de Santa Claus, no hay prueba, pero lo vimos, ok, están las declaraciones de los oficiales que lo vieron, pero ¿por qué y cómo se ejecutó esto? Bueno, algunas respuestas comenzaron a llegar tan pronto se completó la autopsia de Bruce. En ese momento, los investigadores concluyeron que Bruce se había suicidado, y que no había ningún segundo tirador. La autopsia también reveló que Bruce tenía quemaduras de tercer grado en las manos y en los brazos, pero a un nivel que prácticamente el 40% de sus extremidades estaba quemada. También descubrieron algunas partes rojas y negras que estaban adheridas a su piel y se determinó que eso eran parte del disfraz de Santa Claus que se había derretido y se había adherido a su cuerpo. Ay, Dios mío. Así es. Lo cual llevó a a la policía a especular que el plan de Bruce no era suicidarse inicialmente y que algo debió haber salido mal, o sea, él no dejó ninguna nota, Claro. no había nada, y entonces esta autopsia con estas quemaduras y esta cosa, ellos dicen, aquí algo salió como no tenía que salir, y este no era el plan original. Bueno, en este caso fueron suertudos, porque en ese momento en que se estaban haciendo estas, o bueno, llegando a estas conclusiones, una persona llamó a la policía, esta persona en Pasadena, Pasadena, yo lo vi en el mapa, Pasadena está como en el medio, entre Covina y el otro, y el pueblo donde Bruce apareció muerto. Esta persona llamó a la policía para denunciar la presencia de un carro misterioso que estaba parqueado al frente de su casa. La policía fue y cuando la policía chequeó las matrículas del carro, se dio cuenta de que ese carro era un carro alquilado
y que la persona que figuraba en el contrato era nada más y nada menos que Bruce Pardo. Cuando la policía revisó la matrícula del carro, la matrícula había sido alterada para hacer creer como que Bruce Pardo era el propietario del carro, no que era un carro rentado. Exactamente. Y cuando entraron a revisar el carro, me imagino yo que con más cuidado, no vaya a ser que se explotara una vaina, eh, se encontraron que el carro estaba lleno de provisiones, todo lo que usted pueda necesitar para sobrevivir por un buen tiempo, incluyendo computadora, ropa, agua, comida, mapas de los Estados Unidos y óyete esta, de México. Porque ese verdugo, después que fue a matar a la familia de los mexicanos, él quería irse a México también. Claro, también. ¡Qué perla! Bueno, obviamente la policía, pues ahí continuó con la conjetura de que, ok, este era el plan de escape. Él tenía todo ahí lo que necesitaba y él se iba a ir a México después de la masacre. Ahora, ¿qué más surgió? Porque el cuento no se acaba ahí. Pero Bruce estaba del No, mi diablo. amor, estaba, te digo. Pues resulta que ese carro en Pasadena estaba, coincidencialmente, entre comillas, como a unos 150 metros, o sea, a nada, de la Al casa lado. al lado, de la casa de Scott Nord. Scott Nord es el abogado que asistió a Silvia Ortega, bueno, Ortiz, en su proceso de divorcio con Bruce Pardo. Que se iban a Obviamente la lambearse policía también. dice, exactamente, la policía dice, oh, este iba a ser la próxima víctima. Entonces ellos van y hablan con Scott. Y Scott, mi amor, soltó toda la sopa ahí mismito. Él les dijo a la policía que el proceso de divorcio entre Silvia y Scott fue un proceso bastante conflictivo, que todo comenzó cuando Silvia recibió en el correo una documentación de la DGI de aquí, del IRS. Del IRS. Así es, la DGI le mandó una documentación donde se veía que Bruce había declarado en sus impuestos a un hijo menor como dependiente para fines fiscales. Silvia dijo, ¿cómo así? Porque Bruce no tiene hijo, que yo sé, pues ella quedó seca. Y también preocupada, porque ella dijo, si él no tiene hijos, si él está poniendo que tiene un hijo como dependiente, pues tú estás haciendo un fraude al fisco y en este país tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero por favor no te metas con el cuarto del tío Sam porque ahí no te va a ir muy bien. Obviamente, confundida y preocupada, Silvia confrontó a Bruce. Y el señorito Bruce le admitió que él tenía un hijo fruto Mm. de una relación previa, pero que él no se lo había dicho a ella durante el matrimonio. No fue un matrimonio muy largo, pero era un ¿Pero hijo por oculto. qué? Pues te cuento. Resulta que 3 años, no, mi amor, esto es una novela. Una Acompáñame a ver esta novela. triste historia. Resulta que 3 años antes de que Bruce y Silvia se conocieran, él vivía con una novia llamada Elena y ellos tuvieron un hijo llamado Matthew. En el 2001, Elena salió y le dijo a Bruce, mi amor, ya tú sabes, cuida al niño. El niño tenía quizá 2 años. Y Bruce estaba cuidando al niño viendo televisión. Bueno, en esa casa había una piscina. No. Bruce estaba viendo televisión. Sabrá Dios por cuántas horas. Y cuando Elena llegó a la casa, dice, ¿y el niño? Y el niño no aparece. El niño estaba en la piscina, ahogado, sumergido. Eh, Obviamente lo sacaron, llamaron a la ambulancia, fue todos huyendo. El niño sobrevivió, pero ¿Qué? sobrevivió con daños cerebrales Claro. y quedó realmente inválido porque él permaneció sin oxígeno en el cerebro por un tiempo importante. Em, Ay, Bruce, cuando esto ocurrió, bueno, él se quedó ahí, obviamente, pero aparentemente no por mucho tiempo. Como que cuando él vio que el niño no mejoraba, porque él no iba a mejorar, ¿no? Él se paró, recogió sus motetes
y se marchó. Y a Y su a su barco le barco llamó le llamó Libertad. Libertad. Así mismo. Así es, señores. Él estaba pagando la manutención, claro está, porque Leana le puso su demanda. Y por ende, como le pagaba la manutención, parece que le correspondía declararlo como dependiente. Obviamente, señores, cuando Silvia se enteró de esa vaina, ella quedó completamente seca y esa fue la gota que derramó el vaso en ese matrimonio. Ella no pasó mucho tiempo después que ella se enteró de esto, cuando ella lo dejó y se mudó con su hermana, y esto fue en el verano del 2008, el mismo año O sea, que nos meses ocupa. antes. Así es. En junio del 2008, durante el proceso de divorcio entre Bruce y Silvia, a Bruce se le ordenó pagar $1,785 al mes por manutención conyugal hacia Silvia, pero por si esto no fuera poco, en julio, o sea, un mes después, el empleador de Bruce descubrió que Bruce estaba facturando horas a los clientes que él no trabajaba. O sea que él estaba cometiendo fraude. Pero Bruce no estaba Obviamente, fácil. no, mi amor, él estaba dado al pecado. Obviamente, al enterarse de esto, pues Bruce fue despedido. Claro. El divorcio entre Bruce y Silvia finalizó, o sea, quedó finalizado el 18 de diciembre del 2008, apenas una semana antes de la masacre. Claro. Obviamente, el silver lining fue que se le eximió del pago de la manutención conyugal, ya que Bruce era un pobre desempleado en ese momento. En un documental sobre este caso que se hizo, que se llama Homicide for the Holidays, un periodista comentó que este proceso de divorcio destrozó a Bruce Pardo. Él dice que se convirtió en una obsesión y que Bruce comenzó a planear cómo vengarse de Silvia. El periodista especula, creo que decidió que no solo la mataría a ella, sino que también acabaría con todo lo que ella amaba y lo haría desaparecer de la faz de la tierra. Bueno, al enterarse de todo este té, la policía buscó una orden de registro para la casa de Bruce, porque ellos decían, perfecto, ya tenemos el motivo, pero necesitamos saber cómo se ejecutó este crimen. Entonces, la policía llega a la casa de Bruce. La casa de Bruce estaba decorada de Navidad. Algunos vecinos decían que él puso su decoración casi ahí mismo y todo después que se acabó Halloween, que los vecinos lo encontraban extraño, como quien dice, como que él estaba mandando un mensaje, como que winter is coming. Y yo dije, bueno, Exacto. tú ves, si tú me preguntas a mí, yo digo que eso está completamente normal y que después de Halloween es el momento más tarde que usted puede poner su arbolito, como lo hago yo. Pero bueno, that's just me. That's just me. Coño. Pero nada, el caso es que cuando la policía llega a la casa, se encuentra con tremendo arsenal, cajas de armas de fuego, municiones, pólvora negra, material para fabricar bombas caseras, papel de regalo idéntico al papel de regalo encontrado en la escena del crimen, le hace la casa de los Ortega. También encontraron su computadora y la incautaron. En su computadora había partes del plan detallados y algunas notas con listas de tareas pendientes. Una de las notas que yo vi, que fue una nota manuscrita, una de las cosas que estaba en el to-do list era de que conseguir el traje. Y obviamente no era el traje de saco y corbata, era el traje de Santa Claus. No. Obvio. En la parte trasera de la casa de Bruce había como un estudio, como un anexo, y cuando ellos fueron al anexo, ahí encontraron materiales de un lanzallamas que él mismo había construido. Eh, una vaina con Ese unos tipo era una tanques de amenaza. oxígeno y qué sé yo, que sí, no, pero o sea, yo digo, la verdad es que a lo mejor el tipo era un genio, pero como que ¿por qué no utilizan su intelecto para otra cosa? O sea, úselo, invéntate el próximo iPhone, la El próxima. más O calladito. sea, wow, es increíble. Bueno, obviamente ahí ya la policía pues tenía indicios de que este ataque se estaba planificando desde hace semanas y cuidados y meses. Y comenzaron a desarrollar pues una línea de tiempo de cómo ocurrió todo. Básicamente se concluyó que Bruce fue en su carro bueno, en el carro alquilado primero.
y lo llevó hasta la casa, hasta el lugar que era cercano a la casa del abogado, ya que el abogado estaba en su lista de personas a eliminar y él iba a hacer eso en su ruta de salida, en su ruta de escape. Luego se vistió con su traje de Santa Claus y salió de su casa alrededor de las 10:45 p.m., que me imagino que esto lo, con registros de computadora, lo habrán puesto estos datos. Él condujo Ujú. luego hasta la zona de Covina, en su carro, no en el alquilado, sino en su carro azul, el cual estacionó en la entrada de la casa de un vecino y llevó el lanzallamas, el compresor, a la puerta principal en una caja de regalo. Un hijo de Silvia, de un matrimonio anterior, Sal Castillo, sobrevivió a este ataque y él describe que él estaba en un lado de la casa donde estaba el arbolito y él estaba hablando con algunos de sus primos cuando sonó el timbre. La hija de Leticia, de 8 años, se mandó corriendo, abrió la puerta y comenzó a decir, Santa Claus, llegó Santa Claus, qué sé yo qué. Y Sal describe que él vio a Santa Claus con un par de regalos. Él dice que a él le llamó la atención que los lentes de Santa Claus eran gafas de tiro. Pero que son de la cosa que, o sea, todo esto pasó en cuestión de segundos. Entonces, pero él dice, oh, ok, no, unas gafas de tiro. Entonces él dice que Santa Claus dejó los regalos, puso los regalos en el piso, se metió las manos en los bolsillos, sacó 2 pistolas e inmediatamente comenzó a disparar. Cuando yo vi a ese muchacho hablando de lo que él recuerda, yo me acordé, y esto va a ser muy cruel de verdad, pero si usted ha visto la película de Home Alone, donde él ve el video de la Ujú. otra película de que Merry Christmas, you Ujú. filthy animal, que el tipo le está cayendo de imparo. A mí me da pena, pero me dio risa, porque eso fue como que esa descripción fue así. Él fue a tirar, como un francotirador. Ay, Dios Eh, mío. a la primera que se llevó fue a la niña, que abrió la puerta, de 8 años. La niña se llama Katrina Yusef Polsky. Luego le disparó a los hermanos de Silvia, James y Charles. Luego se dirigió a Silvia y le disparó a Silvia y a sus padres, Papa Joe y Alice, a quemarropa. En ese momento Leticia agarró a su muchacha y salió huyendo. Ella pudo salir por la puerta principal y el marido salió, también pudo escapar. Alicia, que era la otra hermana de, de ellos, cayó al suelo. Luego cayó la esposa de James, que se llamaba Teresa, y luego la esposa de Charles, que se llamaba Cherry. Sal y Selena, que era otra hija de Silvia, ellos son hijos de Silvia de un matrimonio anterior, pudieron escapar saltando por la ventana. O sea, él cuenta que eso era un caos, o sea, gente saltando por la ventana, viendo cómo se podían Claro, escapar. Obviamente ese niño, bueno, es un joven, un hombre ya, pero con el trauma de que, bueno, a lo mejor si yo me hubiera quedado, si lo hubiera enfrentado, pero no, si lo hubiera enfrentado, tú hubieras claro. estado muerto. Te hubieran matado también. Así es. Señores, eso no se quedó ahí. Una vez que Bruce se quedó sin balas, entonces él abrió la caja de regalo que él había llevado hasta la puerta y que contenía el lanzallamas casero con el que él roció 18 galones de gasolina adentro de la casa. Ese fue un dispositivo que él lo hizo con una cámara de oxígeno, otra cámara, o sea, lo explicaron, pero yo no te puedo explicar cómo fue. Exacto. Un dispositivo sofisticado que él había construido, o sea, sorprendentemente, para ejecutar lo que entiendo yo que él pensaba que era el plan perfecto. El fallo que él tuvo en su lógica fue que él no se dio cuenta de que en la casa había una llama prendida en algún lugar de la casa. Yo me imagino que una vela, porque obviamente estamos en Nochebuena, siempre hay una Claro. velita aquí y allá, no sé qué. Y esa llama provocó una explosión que fue, vamos a ver si ponemos las fotos, tú ves la casa es Yo vi la en casa llamas hecho un desastre. completamente. Y ahí eso fue lo que desató las llamadas. Y esa explosión, especula la policía, fue lo que le causó esas quemaduras tan horribles que él tuvo y que se vieron en la autopsia. Entonces, en lugar de él irse a matar al abogado, Bruce se desvió a la casa de su hermano. Él estaba gravemente quemado, como les dije, tenía
quemaduras en el 40% de sus extremidades superiores. El traje de Santa Claus se le había adherido y derretido en la piel. Y Ay, la mi policía madre. especula que él quizás se suicidó a causa del dolor, pero que ese no era el plan original. Si tú sabes, eh, si él hubiese logrado su objetivo, él habría matado alrededor de 30 personas entre Claro. la familia Ortega y la familia del abogado. Y bueno, gracias a Dios eso no pasó, pero cobró 9 vidas en esa Nochebuena del 2008. Y al día de hoy hay una casa completamente diferente. Obviamente esa casa quedó en palitos, luego se destruyó Ujú. y años después se construyó una casa desde cero donde viven otras personas, pero en el mismo terreno donde ocurrió la masacre. Los sobrevivientes han mantenido vidas privadas en su mayor parte, con la excepción de Leticia y su hija Katrina, la que en ese entonces tenía 8 años, quienes han hablado públicamente sobre el control de armas de fuego. Em, el hijo de Silvia participó en ese documental, pero después de ahí yo no vi nada sobre él ni sobre su hermana, que también fue sobreviviente. En el 2016, Leticia tuvo una entrevista con Oprah y ella básicamente dijo que ella no puede Ok. hacer nada para cambiar lo que pasó, que ellos deciden concentrarse en el futuro, que esa tragedia es la responsabilidad pura de ese hombre, de Bruce Pardo, y que ellos han tratado de no dejarse consumir por la ira de eso que les pasó. Porque eso es lo que ella entiende que le pasó a él. Dejó consumirse por la ira del divorcio y de que perdió el trabajo y de todo. Y se la cobró con la familia Ortega. Así que, señores, este fue el casito de esta Navidad. Terrible. Una Navidad Terrible, terrible para esta terrible. familia. Me imagino que un trauma que es insuperable, pero esperamos que hayan podido sobrellevar ya ahora 17 años después, que sigan con su vida de la mejor manera posible. Yo leí que algunos de bueno, Leticia y otras de los familiares que sobrevivieron adoptaron a los hijos de los que se quedaron huérfanos. Y Claro. nada, y han tratado de reconstruir su vida, pero ese fue el casito de hoy, señores. La Bueno, mi masacre de gente. Covina en Navidad. eh, Si les gustó, Gracias por escuchar este denle caso like. tan fuerte. Em, Nada, amiga, gracias. Feliz Navidad a todo el mundo. Gracias, feliz Navidad a todos. O sea, ustedes lo piden y se les da, lamentablemente. Pero bueno, pongan su cima sabor navideño después que vean este episodio y olvídense del mundo. Sí, Nuestros porque patrones, nos vemos del otro lado. hagan todo lo que ustedes saben. ¿Ok? Así es. Bye. Ok, bye, Merry Christmas. Si te gustó este episodio, ayúdanos a seguir investigando dejando tu comentario y siguiéndonos en Spotify, YouTube o en tu plataforma de streaming favorita. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote los casos más impactantes. Y si te quedaste con deseos de un chin más, únete a nuestra comunidad en patreon.com/popcrimefiles para contenido exclusivo, episodios extra y material inédito. Nos encanta compartir este viaje contigo. Gracias por escuchar y por ser parte de nuestra familia Pop Crime Files. Hasta la próxima.